Bueno, voy a dar comienzo. Em, yo soy de un área muy especial de Kiklos, que es el área de sostenibilidad y cambio climático. En esta área específica de Kiklos, de nuestra empresa, nosotros nos dedicamos a dar servicios de consultoría estratégica o en términos de sostenibilidad general, o también en cambio climático, y yo soy la subgerenta del área, pero la encargada de ver todo el área de los servicios estratégicos climáticos. Y es un poco por las tendencias que yo podía visualizar también en el evento súper bueno que tuvimos el Carbon Forum hace poco, que me doy cuenta que cuáles son las informaciones por las que la gente está ávida o tiene hambre de saber y si es que nosotros podemos compartir esa información, yo encuentro que generar, ¿verdad? Este intercambio de saberes es demasiado positivo para el ecosistema en que estamos. Seas una persona que está recién aprendiendo de sostenibilidad, seas un colega de una empresa que también hace consultoría climática o de huella de carbono, ponte tú, o seas una persona que está dentro de una empresa que requiere este tipo de servicio o simplemente alguien que quiere aprender. Este es un espacio en el que vamos a estar no solo contando cómo nosotros lo hacemos, sino ojalá también transmitiendo algo que les permita a ustedes replicar este mensaje o hacer entender la relevancia de integrar el cambio climático dentro de la gestión estratégica de las distintas organizaciones. Vamos a estar alrededor de 60 minutos. En el fondo termina esto a las 12. Yo voy a tratar de avanzar para que tengamos una fase de intercambio de preguntas, pero en el fondo vamos a pasar por un breve contexto que quizás muchos de los que están acá ya saben, pero otras personas que se han conectado quieren conocer quizás una descripción del cambio climático a nivel técnico. Vamos a hablar sobre riesgo climático y vamos a hablar sobre dos metodologías que son para la descripción, ¿verdad? Categorización, priorización y luego evaluación de la vulnerabilidad ante el riesgo climático, que es la matriz de riesgo climático y el análisis de escenarios climáticos. Entonces veamos cuál es el contexto global, ¿verdad?, en donde estamos. Estas son como las típicas imágenes cliché, ¿verdad? Que nos dan mucha pena, nos enternecen, pero también de cierta manera nos hemos vuelto un poco insensibles a ella quizás porque son como las imágenes más marqueteras del cambio climático, pero tenemos entendido que estamos pasando por un momento donde diferentes tipos de ecosistemas del mundo, ¿verdad? Se están viendo vulnerados por diferentes condiciones. Entonces, lo que más hemos visto, ¿verdad? El derretimiento de hielos milenarios, el aumento del nivel del mar, incendios, graves tormentas y nosotros en nuestra región también experimentando fuertes sequías, mega sequías, ¿verdad? Pero ¿cuál es la definición técnica del cambio climático? ¿Ya? Porque, y esta es mi lámina favorita porque esta es mi lámina especialmente para las personas que son negacionistas del cambio climático porque aquí yo agarro varios temas súper importantes que un poco llegan a destruir un poco la premisa falsa de algunas teorías negacionistas. Entonces, el cambio climático es un cambio del clima, ya no del tiempo a corto plazo, sino el clima, las variables climáticas que son en un plazo más largo, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Ya aquí estamos hablando de un cambio en el clima, pero que obedece a actividades humanas, sea la directa combustión de combustibles fósiles, ¿okay? A priori de la industrialización o indirectamente por la existencia de los humanos y otras actividades, por ejemplo, ganadería intensiva que hemos tenido para alimentar esta población humana. Pero este fenómeno de cambio climático, a lo que nosotros hemos acuñado cambio climático, obedece a esos factores. Y esta actividad directa o indirecta humana altera la composición de la atmósfera mundial. Entonces aquí estamos hablando de que no es solamente que aumentó la temperatura o llovió más, sino que ha resultado a raíz de un cambio de la atmósfera, de la composición de la atmósfera, y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esta parte es clave. ¿Por qué? Porque el clima sí es real. El planeta se ha calentado y se ha enfriado ya en otras eras geológicas. Nosotros podemos ver la era del hielo, ese tipo de películas, la de los dinosaurios. Todas esas son distintas etapas, las más famosillas, de los calentamientos y enfriamientos de nuestro planeta que tiene miles de millones de años.
¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la clave? Que este calentamiento es sumado a variabilidad natural, por ejemplo, el evento de la niña y el niño, ya que sí genera más lluviosidad, más temperatura, menos temperatura. Esto se suma a ello, se suma a estos calentamientos y enfriamientos de enormes plazos, pero no tiene el mismo periodo de tiempo comparable. ¿Qué significa eso? Que los calentamientos y enfriamientos del planeta que han ocurrido antiguamente eran en un periodo de tiempo muchísimo más extendido, eran eras geológicas, o sea, y los tiempos geológicos, para los que han estudiado carreras relacionadas con la geología, son muy extensos. El tiempo desde el periodo industrial hasta ahora es una migaja de tiempo al lado de los tiempos en que antiguamente se calentaba o enfriaba la Tierra. Por lo tanto, la intensidad con la que se desarrolla este calentamiento es nunca antes vista. Tan así que hay una nueva era geológica relacionada a esta actividad directa e indirecta humana y se le denomina el antropoceno. ¿Ya? Entonces, sí es un gran tema y sí es real. Además, la temperatura media global ya superó los 1,5 grados Celsius el 2024, es decir, este umbral que teníamos, que era como el típico, el más marquetero, los 1,5 grados, las metas de descarbonización alineadas a un escenario de 1,5 grados, ya lo pasamos. No se desesperen, siempre se esperó que lo íbamos a pasar, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando ya lo pasamos? El periodo de tiempo en el que se espera que nosotros pasemos el punto 1,5 y luego bajemos, ya, lo pasamos, bajamos, se hace esta como parábola. En ese periodo de tiempo, que es un poco desde el 2025 hasta alrededor del 2030, 2033, por ahí, ese va a ser el periodo de mayor desorden climático. Es un periodo donde vamos a ver los efectos más graves y potencialmente donde las economías también se van a ver más afectadas. Entonces, pasamos el umbral, no nos desesperemos ni nos demos por vencidos porque podemos volver a bajar, pero sí se viene el periodo más duro de los impactos climáticos. Y Chile, lamentablemente, nuestras geografías ya están dentro de los 10 países más afectados por el cambio climático. Cumplimos con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad definidas por la ONU y además al ser un país tan largo y donde tenemos tantos tipos de bioclimas, ¿verdad? Tantos diferentes tipos de geografía y una alta dependencia a recursos naturales, somos un país con una alta dependencia a recursos naturales o operaciones que dependen mucho de agua, operaciones que dependen de condiciones ambientales, la pesca, la salmonicultura, la minería, ¿verdad? La actividad forestal, la actividad agrícola, son de verdad muchas actividades que dependen fuertemente de recursos que están amenazados y que sus ciclos naturales cambian debido al cambio climático o actividades muy dependientes de combustibles fósiles que en el fondo hacen más potente el cambio climático. Entonces, entendiendo que el cambio climático es una realidad, ¿verdad? Y una preocupación, es todos sus, en el fondo, todos sus síntomas, el aumento de la temperatura, los eventos climáticos, la pérdida de biodiversidad, afectan a comunidades, a las personas, ¿verdad? A ecosistemas, pero también a economías. Y aquí es donde entra la parte de por qué desde Kiglos nosotros trabajamos en consultoría climática con empresas y por qué existe ahora el término de finanzas climáticas y por qué ahora el cambio climático me lo están pidiendo desde la CMF que yo lo publique, la CMF, que es de un mercado financiero. Entonces, ¿por qué? Porque esto está afectando las economías y es importante saber si las empresas en las cuales van a estar puesto el financiamiento, los recursos, son empresas que tienen un plan para sobrevivir, ¿verdad? Entonces las empresas tienen una mayor presión a la hora de aportar en control y mitigación de los riesgos asociados al cambio climático. ¿Y qué es este riesgo climático? Aquí van a ver en la pantalla distintos tipos de riesgo que la verdad es que nosotros podemos asociarlo a los riesgos corporativos típicos de cualquier empresa, ¿verdad? Un aumento de costos, un impacto sobre los niveles de producción, cambios en la demanda, cambio en el comportamiento de los consumidores y el peor de todos, ¿verdad? La suspensión o cierre de las operaciones. Y la verdad es que el cambio climático afecta a cada uno de estos riesgos corporativos tradicionales.
En un estudio del Banco Central se le preguntó a un grupo, ¿verdad?, importante de empresas de los siguientes eventos climáticos extremos. ¿Cuáles considera que son o serán un problema importante para su empresa? Aquí estamos hablando de riesgos físicos del cambio climático y además como los físicos agudos, ¿ya? O sea, esto es potente, me está pasando, un poco la foto cliché, ¿verdad? Al comienzo. Entonces fue súper sencilla la pregunta. ¿Cuáles creen que va a ser un problema para ustedes? Sequía, el más potente, ¿verdad? En abril 2023, 2024 sigue siendo el tema más potente. Es un tema a nivel país, ¿verdad? La mega sequía y algo que se habla mucho por la desertificación. Muy interesante, en segundo lugar, ninguna. O sea, hay empresas y personas encargadas de empresas que todavía señalan que el cambio climático no va a tener ningún impacto sobre su empresa, ¿ya? Olas de calor, que es algo muy, muy común, ¿verdad? Inundaciones, heladas, avalanchas o aluviones. En el fondo vemos cómo hay este impacto sobre incendios forestales, estos típicos impactos y que efectivamente algunas empresas identificaron que iban a ser una problemática para ellos. Este es un estudio del Banco Central, está en el enlace acá, y me voy a encargar de que les llegue el enlace para que lo puedan revisar. Y de acuerdo con las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Ya aquí estamos hablando como ya te impacta, ¿cómo te va a impactar? Y aquí vemos, ¿verdad? Como un poco riesgos más genéricos, o sea, respuestas o impactos más genéricos. Aumentará el costo de los insumos, algo muy típico en el cambio climático, por la variabilidad climática, muchos de los commodities agrícolas que se importan, ¿verdad? O materiales que se importan, fluctúan mucho de precio, ¿ya? Porque o los ciclos naturales de los cultivos, ¿verdad? Cambia, o hay una escasez, o se empieza a pagar más impuestos sobre ciertos materiales que generan más emisiones, entonces aumentan los costos de los insumos, aumentan los costos de los seguros, y aquí es súper importante para empresas que tienen mucho de su capital puesto en bienes de capital como construcción, infraestructura, inmobiliaria, las empresas de real estate o empresas portuarias, por ejemplo, que están toda su instalación frente al mar, por ejemplo, que ya va costando que te aseguren ciertas viviendas que están en sectores con riesgo, ¿verdad? Aumenta el precio de venta de los productos, hay que invertir, hay que modificar los productos, hay que cambiar los proveedores, ¿verdad? Proveedores de insumos o proveedores de transporte, porque hay transportes más o menos emisivos. Hay que detener la venta o la producción y hay que relocalizar operaciones. Eso es muy interesante. Qué interesante es saber si el sitio agrícola donde, o el predio agrícola donde hoy, por ejemplo, estoy cultivando una especie vegetal, voy a tener que modificarlo y mudarme, como lo han hecho algunas viñas, trasladar, ¿verdad?, las viñas a los lugares que ahora tienen las condiciones ambientales que antes eran propicias en la zona central, ¿verdad? O tengo que relocalizar, ¿verdad? Una tienda después de un aluvión, porque en verdad no era buena idea tenerla ahí, o relocalizar proyectos inmobiliarios, por ejemplo, y en definitiva cerrar la empresa. Porque hay varios tipos de riesgo climático y los riesgos climáticos tienen distintos efectos. Están los riesgos físicos, que son los que más fotos tienen, ¿verdad? Los que nosotros podemos ver, sentir con nuestros sentidos, ¿verdad? Están los que son a largo plazo y crónico, como la temperatura que ha ido aumentando, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y la escasez del agua, que es muy heavy eso. Y también están los agudos, los que salen en las noticias, las inundaciones, los huracanes, los incendios, los vendavales, los diluvios, ¿verdad? Las olas de calor. Pero están estos otros riesgos que son súper interesantes para los negocios, ¿ya? Que son los riesgos de transición, que son las políticas públicas, por ejemplo, ahora con el nuevo lanzamiento de la NDC chilena, ¿verdad? Donde van a haber distintos mecanismos para lograr que Chile cumpla con sus presupuestos de emisión. ¿Cuántas de esas políticas emergentes van a impactar las empresas según el tipo, según dónde están ubicados, ¿verdad? Están los riesgos tecnológicos. Si yo no me adapto a la electromovilidad, voy a quedar fuera. Yo tengo una flota de autos y están todos hablando del eléctrico. Tengo que empezar a ver cómo voy a financiar la transición, ¿verdad? Tecnológico o me voy a quedar fuera.
O tengo una caldera que es muy emisiva en mi operación. Si yo no soy capaz de descarbonizar esa parte de la operación, no voy a poder cumplir con mis metas. Y si no cumplo con mis metas, quizás me van a quitar un financiamiento que me tenía como cláusula cumplir con esas metas, ¿ya? Y la preferencia de los consumidores, que aquí de repente empresas muy grandes son más B2B, entonces no tiene que estar concentrada tanto en el consumidor final, ¿verdad? Pero hay empresas que hoy se conectaron, que son B2C, y que tienen directo trato con su cliente final, ¿verdad? Con su consumidor, y es un consumidor que hoy en día está tomando decisiones, quizás no directamente como cuántas son las emisiones de esto, lo voy a comprar o no, pero sí sabemos qué tipos de alimentos son más emisivos que otros, ¿verdad? La tendencia a dejar de comer carne animal, ¿verdad? Porque tiene este impacto ambiental tan grande. Entonces, hay cosas que cambian el uso del consumidor, el elegir cosas con menos envases de un único uso, el elegir productos que tengan materiales reciclables, todo eso es una respuesta, ¿verdad? Y aquí les dejo unos ejemplos para que no sea tan abstracto. Riesgos físicos, ¿ya? Tenemos aquí noticias, ¿ya? La crisis hídrica quiebra a 365 empresas agrícolas en Chile. Eventos climáticos como trombas marinas y tornados, ¿verdad? El famoso tornado en Puerto Vara y suspensión de actividades. Aquí Arauco suspende indefinidamente la planta de celulosa en Licantén tras inundaciones y extrema variabilidad climática. O sea, no se les inundó solo una vez, se les inundó varias veces y era impredecible, porque en el fondo yo me puedo adaptar y mitigar, pero el factor de predicción de estos modelos es tan difícil que en el fondo hay veces que hay que como que tirar la toalla, ¿verdad? Y riesgos de transición, aquí un poco los que les había explicado, política, cambio de los consumidores, hay un foco mucho más en reputación, riesgos financieros, que yo les hablé, y litigio y responsabilidad. Y aquí que quise poner como ejemplo, aquí se habla de, el impuesto a las emisiones de carbono, ¿verdad? El impuesto verde de Chile, que seguramente, no sé si hay empresas acá que hoy están afectas a esa grabación, pero lo más probable es que se expanda, ¿verdad? La cobertura de ese impuesto. Se está desarrollando todo un mercado de carbono interno en Chile para dar abastecimiento a este sistema, así que se va ampliando. Hay una persona haciendo compras eco-friendly y también el famoso impuesto CBAM para todas las empresas que exportan productos a Europa, un cierto tipo de producto van a tener que pagar un impuesto sobre las emisiones directas de la producción de ese producto, como para igualar de cierta forma y hacer más competitivo el precio de la propia Unión Europea contra productos importados. Pero esto es un temazo, porque es un impuesto sobre las emisiones de un producto y ese producto puede perder competitividad en mercados europeos, ¿ya? Que antes teníamos un precio más bajo que el local, pero sumado a esta grabación de las emisiones, pasamos a tener un precio similar y perdemos competitividad. Entonces, el cambio climático no es solamente la lluvia, no es solamente el calor, son mecanismos que se han desarrollado en respuesta y que pueden ser un riesgo para una empresa. ¿Y cuál es el valor de tener una estrategia entonces frente al cambio climático? En primer lugar, le da resiliencia, la capacidad de operar de manera rentable y estable en este escenario, ¿ya? Y no en el escenario actual de cambio climático, sino también los potenciales escenarios futuros. Un escenario positivo en que todo va a salir bien, un escenario conservador en que todo sigue tal cual está en estos caminos con las contribuciones nacionales determinadas, o un escenario optimista, más exigente, un escenario net cero, donde todo se acelera, ¿verdad? Pero ese escenario también trae una adaptación tecnológica, trae exigencias normativas mucho más estrictas. Entonces, la verdad es que es la resiliencia de poder actuar frente a cualquier escenario. Hay menos interrupciones, menor exposición a pérdidas y hay continuidad operativa, ¿ya?
La ventaja competitiva. Empresa, por ejemplo, no sé, aquí veo varios colegas del mundo de la consultoría climática. La verdad es que para nosotros el cambio climático es una oportunidad, ¿verdad? Porque nosotros la agarramos esa oportunidad, nos educamos, nos hacemos mateos en el tema y ayudamos a las empresas a enfrentar. Entonces, para una empresa consultora de cambio climático es una oportunidad. Para una empresa de energía renovable o de paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Es una oportunidad de cambio climático. Pero también empresas como voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Copec, una empresa que podría haber visto el cambio climático como obviamente uno de los desafíos más tremendos de continuar siendo un distribuidor de combustible, en el fondo desarrolla la oportunidad de desarrollar energías limpias, ¿verdad? Y lo vemos como ha ido en el fondo diversificando la cartera de servicios y productos. Entonces tomó el cambio climático y lo convirtió en una ventaja competitiva. La atracción de capital, ¿verdad? Hoy en día los bancos, el BID, ¿verdad? Nosotros tenemos varios clientes que tienen bonos verdes, vienen con un set de reglas para obtener ese financiamiento, ¿ya? Vienen con condiciones para obtener tasas preferenciales, ¿verdad? Y esas condiciones en gran medida cuando llegan a nosotros es tener un plan. ¿Verdad? Tener una estrategia, poder demostrar cuál es tu meta, poder demostrar que tú ya tienes identificado los riesgos potenciales, tiene que ver con eso y eso te lo piden y lo están pidiendo para el financiamiento. Y aquí no solamente hablo como de las empresas que están abiertas a la bolsa y que por lo tanto los accionistas ¿cachai? O los shareholders quieran esta información, sino también a empresas que van a pedir financiamiento y que ya se están integrando porque los bancos y las instituciones financieras como otro actor del cambio climático que debe promover la descarbonización, incluyen estos criterios en los criterios de Project Finance. Entonces, no es solamente lo bonito, mantengamos las florcitas, sino esto es lo que va a robustecer mi imagen frente a un posible financiamiento. Compliance y reducción de riesgos. Claramente hay mucha normativa emergente relacionada con el cambio climático, desde ley REP, ¿verdad? La ley marco de cambio climático y todas las acciones que pueden derivar de ahí. La misma normativa ahora de reportabilidad de la CMF, ¿verdad? La norma de carácter general 519, son cosas que aparecen y que tenemos que dar cumplimiento. Y con una buena estrategia lo vamos a prever y poder adoptar más rápidamente. Y finalmente, reputación y confianza. En el fondo, ser transparente, tener responsabilidad, demostrar un compromiso y eso mejora la confianza de clientes, empleados. Ojo, que antes de los empleados les podía valer nada lo que estaba haciendo la empresa como a nivel de valores o transparencia, pero hoy en día tenemos una fuerza de trabajo más joven, más consciente y que efectivamente como que estos temas los consideran al tomar decisiones sobre dónde trabajar. Así que es súper interesante, bueno, y comunidades claramente, y inversionistas. Entonces, ¿qué drivers tengo yo para armar mi matriz de riesgo? Onda, yo ya tengo, por ejemplo, soy una empresa tradicional, ya tengo una matriz de riesgo corporativa normal, la de siempre. Puedo tener varias. Puedo tener una matriz de riesgo para una instalación, puedo tener para toda la operación. ¿Dónde y por qué tengo que enchufar el cambio climático si yo puedo poner cambio climático como único riesgo corporativo? ¿Quiénes me están pidiendo más detalle? Nos están pidiendo más detalle la nueva norma de carácter general para la reportabilidad, que en el fondo todo esto tienen que pensar que es como una pirámide. Entonces, tenemos como en la base de todo los big bosses. Tenemos como todos los lineamientos que son de TCFD y CDP, ponte tú, que son los más antiguos y los que más llevan tiempo diciendo que esto era importante comunicar. Y sobre eso se construyen estándares. Sobre ese se construyó el IFRS, por ejemplo. Ya este estándar internacional que ven acá, el IFRS, ya se construyó sobre un cimiento bien sólido del CDP y del TCFD. Son como hermanos, ¿ya? Y sobre el IFRS construyó la norma de carácter general 519, la CMF. Entonces, si uno siempre va siguiendo como a los big bosses, a los madres, a los más importantes, siempre vas a poder adaptar, vas a tener el contenido que te van a requerir cualquier otra punta de flecha que aparezca por otro lado. ¿Ya? Tenemos también la Ley Marco de Cambio Climático. Esto norma, ¿verdad?, el comportamiento de las empresas dentro del territorio nacional.
cuánto emiten. Hay presupuestos de emisión. Ya eso lo ven desde el nivel de ministerio. Ya hay esta relación público-privada que todavía falta más fortalecerla para que funcione bien, en el que el público tenga instrumentos para monitorear y también promover la descarbonización, y los privados, que van súper bien también con la descarbonización, puedan alinearse a eso, ¿verdad? Están las normas ISO que tienen relación al cambio climático de gestión ambiental, eficiencia energética, la 1474, que es para la que usa Huella Chile, por ejemplo, para la medición de la huella. Y también tenemos enmiendas a algunas ISO, por ejemplo, la ISO ambiental, la última enmienda incluye que tengan que tener información de riesgo climático, y los estándares internacionales, ya sobre el cual está, ¿verdad?, basado mucho de los estándares y las cosas que hacemos en Chile, y también ciertos índices como el S&P, el CSA del S&P Global, el Dow Jones Sustainability Index, que promueve como quedar en ese índice, por lo tanto debieras tener esa información, y el CDP. Yo sé que acá hay empresas de todos los tamaños, incluso empresas que no están ni siquiera aún afectas a la norma de carácter general 519, ¿verdad? Pero para entender estos drivers, entender que han ido progresivamente bajando la vara, por así decirlo, en tamaño de empresa, para que tengan que empezar a reportar. Y lo que más señala es que la tendencia va hacia allá. Entonces, si nos fijamos solo en lo que nos están pidiendo, así como súper reaccionarios, lo que nos están pidiendo de la CMF, ¿verdad? Que nace en base a los requerimientos de la IFRS, son los siguientes contenidos climáticos: huella de carbono, que tengamos identificados los riesgos de transición, que eran estos riesgos que yo les decía, como de mercado, tecnología, legal, ¿verdad? Los riesgos físicos, las oportunidades del cambio climático y el despliegue de capital que vamos a tener para dar frente a mitigar los riesgos y desarrollar las oportunidades. También está el precio interno de carbono, cómo se utiliza dentro de la organización, si tienen planes de remuneración con objetivos climáticos y objetivos climáticos, tener metas. O sea, ya medí mi huella, y de parte tener una meta de reducción. Entonces, con esto trabajo como de riesgo, de matriz de riesgo y de posterior análisis. Yo doy check a todos los temas que tienen que ver con riesgo, oportunidades y despliegue de capital. Esa es la idea de hacer este ejercicio, como le puedo dar cumplimiento a la norma de carácter general, que esto aparte es provechosísimo para una empresa. O sea, yo estoy diciendo reaccionariamente dar cumplimiento, pero en el fondo, qué inteligente es tener un análisis como este, siendo que ya pasamos el umbral del 1.5 y se vienen tiempos complejos. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Y aquí llega la parte en que les cuento cómo lo hacemos desde Kiklos. Y ojo que en las siguientes láminas, aquí arriba, van a tener en la esquina derecha arriba, de ustedes mirando la pantalla, van a tener el logo de cuál es como la base teórica de lo que estoy hablando. Y aquí yo me inspiré muchísimo en el CDP, ¿ya? También hice investigación en papers y todo, porque en el fondo esto es nuevo, chicos, y hay muchos learning hubs y lugares donde pueden descargar información. Está el del TCFD, que es muy bueno, ¿verdad? Están las mismas recomendaciones del TCFD específicas de esto, pero hay que ver cómo yo aterrizaba eso a una realidad en que uno tiene que tener una carta Gantt y tener entregables. Entonces, esto es como lo armé. Hay tres etapas en el levantamiento de los riesgos que posteriormente vamos a priorizar, ¿verdad? La primera son los riesgos que son específicos a tu industria, ¿ya? Porque aquí nadie creó la rueda. Hay un modelo de negocios que tiene tu empresa, y ese modelo de negocios tiene riesgos genéricos, aguas arriba en tu cadena de abastecimiento, en tu operación directa, y aguas abajo. Y estos lo podemos encontrar en papers, lo podemos encontrar en los temas claves del Dow Jones, ¿verdad? En el Yearbook. Lo podemos encontrar en varias partes, y también con la experiencia que uno va teniendo de todas las empresas en las que uno ha trabajado. Por ejemplo, yo que he trabajado con muchas industrias distintas, uno va conociendo cuáles son los específicos a la industria, ¿ya? Trabajas con productos de algodón.
Debe ser tremendo el tema del abastecimiento de algodón, ¿verdad? Cuando los tifones se vuelven locos. Ya, eso lo conocemos. Sabemos que es algo genérico de esa industria. Ya, la ganadera, ya sabemos cuáles son los típicos impactos climáticos de la ganadería, de la minería. Entonces, en el fondo, lo primero es ver el modelo de la empresa y sacar lo genérico, así como, ah, esto es típico de este tipo de industria y de la industria. Puede estar ubicada en China, en India o en Chile. Son los específicos a lo que hacemos. Después está lo específico a la ubicación geográfica, porque donde yo opero o lo específico a mi proceso que yo tengo en esa instalación, se le suma dónde está ubicada esa instalación. Entonces, si ya tenía un riesgo climático por la naturaleza de la operación, le tengo que sumar por dónde están. Entonces, por ejemplo, un banco le interesaría mucho para evaluar el riesgo climático de una empresa, no solamente lo que hace, sino que quieren saber por instalación qué haces y dónde están esas instalaciones, porque hay riesgos climáticos propios de las geografías, ¿ya? Entonces, primero tengo que mapear los procesos, agua abajo, directo, ¿verdad? Y aguas arriba, y luego la ubicación de las instalaciones o de los actores clave en ese modelo, es decir, aguas arriba, ¿dónde están ubicados mis proveedores? Es distinto si mi proveedor de algodón está en Estados Unidos que si está en China, ¿ya? O en Perú. Es distinto. ¿Por qué? Porque va a haber veces en que el algodón, por ejemplo, en China, por un enloquecimiento de los tifones, eh, haya escasez, suba demasiado de valor y entonces voy a tener que depender de otro proveedor, ya un proveedor, por ejemplo, de Estados Unidos. Por eso que la ubicación de mis proveedores, la ubicación de mis instalaciones y la ubicación de mis clientes finales, hacia dónde tengo que llevar mi producto y en qué medio tengo que llevarlo. Por eso es tan importante la ubicación geográfica de estos actores de tu modelo de negocio. Y después están los específicos a la empresa. Después de que nosotros cruzamos los específicos de la industria con los específicos de la ubicación geográfica, entramos a conversar con las personas de las empresas, personas reales con experiencias reales. Y les decimos, tenemos esta lista de lo que de posibles riesgos climáticos que ustedes podrían haber vivido. Y ahí nosotros nos enriquecemos enormemente con las experiencias reales de las personas. Y vamos a ver muy seguido que en personas que no tenían idea que eso era un riesgo climático, te mencionan cómo ha ocurrido, cómo ha aumentado la frecuencia y lo más importante de todos, cuál fue el impacto real cuando se materializó. Porque lo que necesitamos saber es cuánto nos cuesta que este riesgo se materialice. Y eso lo podemos sacar mucho de esas entrevistas que les puedo decir que, o sea, de esa encuesta que les puedo decir que ha sido una experiencia muy bacán. Ha sido muy bacán tener esta presentación que les hago a ustedes, es muy similar a a la que les hago a las personas de las áreas clave y nos dan un feedback súper interesante. Hay gente que se pone súper matea y nos mandan unas respuestas con citas, con extracciones. Hay otras personas que nos cuentan muy desde lo palpable lo que ellos experimentaron con el cambio climático en su operación y nos da mucho insumo para pasar a la siguiente etapa, que es la sistematización. Entonces aquí también usamos de referencia las tablas de CDP para esta sistematización. Tenemos la clasificación general del riesgo, la aterrizada a la empresa específica, o sea, queremos bajarlo a nivel en la planta no sé cuantito, donde se hace el proceso no sé cuántote, así de específica queremos que sea la descripción para que les sirva a la empresa. ¿Qué respuestas de la encuesta llegan a validar y dar mayor descriptividad a este tipo de riesgo? La etapa de la cadena de valor en que ocurre el impacto y el principal efecto financiero del riesgo. Y aquí hay un listado de principales efectos financieros. Puede ser desde la disrupción, ¿verdad?, de la operación, ¿verdad?, pérdida de operatividad y de producción, impacto sobre la producción. Hay una lista gigante pero que nos permite también después aterrizar esto a las áreas financieras de la empresa. No hablar solamente un lenguaje técnico que quizás solo puedan entender las áreas ambientales o las áreas de riesgo, sino también a los que al final van a tomar ciertos tipos de decisiones, ¿verdad? Tenemos que hablar varios idiomas cuando hablamos de cambio climático.
Y luego las clasificamos y aquí es donde lo ponemos en el lenguaje de la empresa. Trabajamos con la gerencia de riesgo o el área de riesgo de las empresas propiamente tal para poder clasificar este riesgo según probabilidad y magnitud de impacto, pero utilizando los criterios que ellos siempre han usado. Porque si usamos otros criterios, vamos a tener matrices que no conversan y que peor aún, que no se puedan unir, porque la idea es que finalmente tus riesgos climáticos estén incluidos dentro de tu matriz de riesgo tradicional, ¿verdad? Para poder lograr que se crucen, tenemos que utilizar las mismas clasificaciones de impacto y probabilidad, ya que usan la misma empresa. Nosotros utilizamos eso, trabajamos en conjunto con el área de riesgo para poder tener una priorización que nos permita ubicar estos riesgos en una matriz, ¿ya? Y luego, lo que debería venir después de la matriz de riesgo, un análisis de escenario, donde sacamos este trocito, ¿verdad? Sacamos el trocito de los prioritarios. Vamos a trabajar con los riesgos más importantes para la empresa y vamos a analizar la vulnerabilidad de la empresa ante esos riesgos climáticos en distintas condiciones de calentamiento. ¿Ya? Entonces ya tengo mis Ay, 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 riesgos, ay, ay, ay. ya tengo mis riesgos y ahora tengo que pasar a una etapa en que yo veo cómo se va a comportar ese riesgo en distintos escenarios climáticos y qué diantres son los escenarios climáticos. Ya, los escenarios climáticos son modelos, ¿ya? Son modelos de cómo se comportarían ciertos parámetros frente al calentamiento global, ¿ya? Estos escenarios, ¿quién los construye? ¿Dónde están? Por lo general se construyen eh, entre científicos e instituciones financieras que se unen y construyen estos modelos. Hay un modelo que no es lo mismo que un escenario, pero utiliza escenarios climáticos típico chileno, que es el Atlas de Riesgo Climático, ¿verdad? El ARCLIM, que ese es chileno y es bacán y tiene bajada de varios riesgos distintos en unos mapas de vulnerabilidad, pero la verdad es que si estamos trabajando con un riesgo genérico que quizás no esté en ARCLIM o no queramos usar el escenario climático que utilizó ARCLIM, hay buenas bases como los NGFS, los RCP y los IEA STEPS. Ya, aquí esto ya es como mucho más técnico, un poco difícil explicarlo a alguien que no entienda específicamente de esto. Y me tomó a mí harto tiempo de investigar, de meterme a la página, quedar así mirando, no entiendo nada después. Seguir, pero en el fondo lo choro y lo increíble de estos escenarios es que cada escenario tiene una descripción de sí mismo y es realmente como un escenario un poco cinemático. O sea, si bien tiene toda una parte como súper específica de ciertos parámetros, igual te describe, como por ejemplo hay un escenario que se llama contribuciones nacionales determinadas. Entonces te describe, los países del mundo obedecen al Acuerdo de París y te describe cómo va a ser todo, cómo es la sociedad, cómo se comportan los riesgos de transición y cómo se comportan los físicos. Ya los riesgos físicos son más intensivos porque todavía no se logra como, porque se supera el umbral de 1,5, pero hay alto riesgo de transición porque se ponen más estrictas las leyes, por ejemplo. Y te describen estos escenarios. ¿Qué hacemos nosotros? Em, Nosotros seleccionamos, ¿verdad? De estos, por ejemplo, tres riesgos prioritarios. Vemos cuáles son los parámetros de ese riesgo que son relevantes para modelar. Porque aquí pueden ver que, por ejemplo, aquí tengo un extracto de la página del NGFS. Entonces uno primero rellena unos filtros de ubicación y luego puedes seleccionar el riesgo físico, por ejemplo. Y aquí yo quise elegir los de agricultura, porque, por ejemplo, digamos que el riesgo de nosotros es de la sequía, ya súper amplio, pero la pregunta focal es cómo la sequía va a impactar la producción de cerezo, no, la producción de uva pisquera en el Valle del Elqui, en la provincia de Coquimbo. Ya, súper específica la pregunta, ¿verdad? Entonces quizás ahí voy a tener más de un parámetro.
Quizás yo necesito saber cuál va a ser la humedad del suelo, que es la óptima para ese cultivo, pero también voy a tener que saber la humedad relativa y quizás también tengo que analizar precipitaciones, pero lo genial de estos modelos es que las tienen. Entonces yo puedo poner los tres grafiquitos, ver cómo se van a comportar y ver un poco qué se espera por escenario. Entonces, cómo se va a comportar la precipitación en Coquimbo varía según el escenario que yo escojo. Nosotros por lo general escogemos un escenario pesimista, que por lo general es el RCP 8.5, pero ahora hay pesimistas, algunos que antes eran positivos, solamente que ya se sabe que no es suficiente. Pero elegimos un pesimista. Quiero saber, en el peor escenario, nadie hace nada, nos ponemos a quemar combustible en la calle como locos, no sé, nos enloquecemos. ¿Qué pasaría con las precipitaciones? Después ponemos un escenario conservador, lo más parecido a lo que se está haciendo hoy en día, y luego ponemos un escenario positivo. ¿Por qué? Porque si mi parámetro tiene un comportamiento que a mí me va a impactar o va a hacer peor mi riesgo en los tres escenarios, tengo que abrir los ojos. Si hay uno que en el peor escenario se comporta pésimo, pero que quizás en el conservador y positivo se comporta bien, ahí yo sé que mi vulnerabilidad no es tan grande, pero sí es interesante ver qué riesgos, hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Hasta en el mejor escenario, igual disminuyen las precipitaciones. Eso te da a entender que a largo plazo tú tienes que ver, ¿es viable mi operación ahí? ¿Es viable mi cultivo ahí, por ejemplo? Ahí me fui en un ejemplo súper agrícola porque, claro, es como muy obvio, como plantita sin agua no crece, ¿verdad? Pero esto se puede dar a varios otros parámetros, ¿ya? Y aquí yo sé que esta parte es como más cabezona que la anterior, pero esta parte igual, em, el nivel de detalle, o sea, un estudio como este puede tomar 3 años, como también puede tomar 8 meses, como también puede tomar 5 meses o 3 meses. ¿Ya? El nivel de profundidad al cual tú vas a llegar con este análisis depende mucho del requerimiento. Y si ya hiciste la etapa previa de la matriz de riesgo, lo más probable es que esto va a salir más rápido. Entonces tú tienes tus parámetros, la pregunta que quieres responder y luego evalúas el posible impacto en distintos escenarios. Entonces aquí está el ejemplo que yo les di. Supongamos que una empresa agrícola usa el escenario RCP 8.5, ya ese es el quemamos, tiramos como combustible con una manguera, ¿cachai? Un lanzallamas, para evaluar cómo el cambio climático podría impactar su producción en los próximos 20 años. Y ese escenario predice aumentos de temperatura y reducción de precipitaciones en sus áreas de cultivo. ¿Cuáles son los resultados esperados? Los riesgos es un menor rendimiento de cultivo y aumento en costos de riego. Y las oportunidades, explorar variedades resistentes a la sequía y cambiar zona de cultivo. Entonces, este tipo de análisis permite adaptar estrategias a escenarios futuros, mejorando la resiliencia de la empresa, ¿ya? Este era muy específico con un único escenario, ¿verdad? Y aquí les muestro cómo son las curvas. Entonces aquí tienen el cambio relativo de precipitación, el gráfico de arriba. Y se puede ver como en un escenario RCP 8.5, es decir, de super mega calentamiento que pasamos cascando y que para el 2060, entre el 2070 más o menos ya llevamos 3 grados de aumento de temperatura. Vemos cómo el cambio relativo en las precipitaciones a un año base va disminuyendo tremendamente, ¿verdad? Vemos que la curva nos muestra que solo va disminuyendo las precipitaciones. Si hacemos un análisis cualitativo de este gráfico, decimos va a llover mucho menos, ¿cachai? Y va a seguir no lloviendo. O sea, esa esperanza de vamos a llegar a un momento más lluvioso porque sí, hay que cortarla. Y la temperatura, ¿verdad? Del aire, es decir, el calor que va a hacer, por lo tanto que se aumenta la evapotranspiración del suelo, ¿cachai? Varias cosas, también vemos que va súper mega aumentando. Entonces, por ejemplo, podemos elegir un parámetro interesante. También hay parámetros de daños anuales estimados por tormenta. Por ejemplo, si alguien tiene instalaciones o tiene una constructora, también hay parámetros relacionados a los ciclones que generan las marejadas en Chile. Entonces, si yo veo que el ciclón está más intenso, ¿verdad? Va a haber más marejada en Chile. Entonces, lo choro acá es elegir el parámetro que afecta realmente tu riesgo y ver cómo se comporta.
Esa es la ciencia del análisis de escenario y ese es como lo choro, que a mí me encanta. Entonces, en resumen, independiente de la naturaleza de cada empresa, o sea, puedo ser solo una oficina, como Kiklos, o sea, que Kiklos es más que una oficina, pero por ejemplo puede ser una consultora, no estoy ajena al cambio climático, porque el cambio climático puede ser un riesgo, pero también una oportunidad. Ya también vi que había gente de San Camilo conectado. Por ejemplo, yo soy San Camilo, los vemos en todas partes, ¿verdad? Pero lo que hemos notado con empresas que parte de sus riesgos son el flujo de clientes hacia las tiendas. Hay olas de calor que hacen que las personas no pasen tiempo en la calle, no visiten tanto los locales, aumenten los costos de consumo de electricidad, ¿verdad? O sea, en el fondo, cual sea tu empresa, el tamaño o lo que sea, no vas a ser como ajeno al cambio climático. Este contexto genera situaciones económicas y sociales que impactan las operaciones de cualquier tipo de empresa. Identificar los riesgos climáticos y las oportunidades le da una ventaja competitiva a la empresa y ver qué oportunidades pueden ser desarrolladas puede hasta salvar una empresa que vaya a quedar obsoleta en tiempos de crisis climática. Em, Pasamos, ¿verdad? Hicimos como una clase súper rápida de estos temas, pero espero que los temas principales le hayan quedado. Si tienen cualquier duda o pregunta, está mi correo. Si les interesaría hacer un ejercicio como este o lo que sea, me pueden escribir. Yo soy súper abierta en compartir conocimiento y nosotros en Kiglo nos encanta ayudar, potenciar este tema. Está mi mail ahí. Y ahora me encantaría, voy a esto, y voy a ver si puedo volver, porque no soy experta al chat, a ver si hay alguna duda o pregunta. Ay, el chat. Ah, la Andrea, Tita, de nada. Qué bueno que viniste. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien no le queda? Quisiera preguntar así como qué tipo de riesgo, Gaby, te imagináis para este tipo de industria o lo que sea. También lo que dejen escrito se les puede responder vía mail. Gaby, yo tengo una pregunta Ya. sobre, acá Ignacia de Tricot, Hola. sobre la actualización de la norma carácter general 519, que tú en una de tus diapos pusiste un checklist y en ese checklist había enumerado distintos temas y tenías como un check en alguno de esos temas. Y en un Sí, momento, quizá yo entendí mal, dijiste, bueno, los riesgos de transición, los riesgos físicos, las oportunidades y el despliegue de capital están dentro de los requerimientos de la norma de carácter general 519 y esos se tienen que desarrollar, pero los otros puntos también están dentro de la norma, ¿cierto? sí, sí. ¿Y por Era qué que, están esos con check y los otros no? porque cuando hacemos el servicio de matriz de riesgo o análisis climático respondemos a estos requerimientos. Ya, Y perfecto. tú, Ya, obviamente, si tú vas a medir tu huella, ese es como otro servicio o otras claro. acciones. Lo que quería decir era que cuando tú haces tu matriz de riesgo, haciendo la matriz de riesgo, respondes a estos checks. Ya, perfecto. Esa era Después mi tú duda. tienes Muchas la gracias. tarea igual de desarrollar o siempre hay que trabajar, por ejemplo, la huella y el objetivo climático van muy de la mano, ¿verdad? Mido mi huella, pongo mi meta. Y el precio interno del carbono y la remuneración son medidas de gobernanza dentro de la empresa para llegar a obtener una gestión climática eficiente. Por ejemplo, el precio interno del carbono es un instrumento de gestión y la remuneración también. Puede que objetivo climático, remuneración y precio interno del carbono sean recomendaciones de iniciativas para mitigar alguno de estos riesgos. Nosotros casi siempre recomendamos el precio interno de carbono para cuando, por ejemplo, la mayor emisividad la vemos en un insumo. La remuneración, algunas empresas lo hacen, es decir, por ejemplo,
algunos ejecutivos tienen la remuneración variable asociada a una meta de cambio climático o al ir cumpliendo. Por ejemplo, tenéis una meta basada en la ciencia, puede ser que tu jefe de operaciones, tu gerente de operaciones o tu gerente de medio ambiente o gerente de sostenibilidad tenga remuneración variable con el porcentaje de avance anual que tienen hacia la meta. Pero son cosas que van, que escapan esta presentación, ¿cachai? Te podría hacer otra presentación sobre estas otras entre otros temas, pero en el fondo, al tener tu matriz de riesgo, haces check a varios contenidos que te está exigiendo la CM. Ya, muchas gracias por el taller, estuvo muy bueno. Qué bueno. ¿Alguien más? Es que no los veo cuando hago esto, a ver. Tengo que volver. No sé cómo. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Ahí preguntaron, Gaby. Javiera Narváez preguntó, hola, dice, muchas gracias por el taller. Consulta, ¿recomiendas tener una matriz de riesgo por cada norma? No, para nada. Recomiendo hacer una matriz de riesgo basada en matriz de riesgo climático, porque hay varias empresas que tienen matrices de riesgo, por ejemplo, de compliance, de cumplimiento, o matriz de riesgo en donde tienen cumplimiento normativo. Y dentro del cumplimiento normativo están las normas climáticas. Si uno puede tener una matriz de riesgo genérica, ¿ya? Y muchas veces nos va a pasar que los riesgos climáticos van perfectamente metidos adentro de un riesgo corporativo, porque el riesgo corporativo, por ejemplo, de pérdida de productividad o de cierre de operaciones, es un riesgo, ¿verdad? Y hay a veces razones climáticas. Incluso trabajamos con una persona muy cerca aquí, que está la Dani, sigue la Dani aquí, que la Daniela, que es experta en riesgo, nos explicaba que muchas veces los riesgos climáticos parecen más bien como escenarios dentro de un riesgo grande, genérico. Entonces, para que siempre hay que entender que esos riesgos de la matriz climática pueden perfectamente estar incluidos dentro de otros riesgos. Pero para hacer tu matriz no lo harías según norma, ¿ya? La norma, en el fondo, en este caso, la norma te impulsa a hacer la matriz. Ni siquiera te dice cómo hacerlo ni qué cosas incluir. Solo te está empujando a que tengáis una. Pero yo lo hago siempre de acuerdo al lineamiento del TCFD y los lineamientos del CDP, porque son como los madres en este tema. Y salirte de eso no, o hacerlo científicamente como tipo tesis, ¿cachai? También lo podría hacer, pero es como un trabajo súper científico y la verdad es que hay que aterrizarlo a un modelo más corporativo y por eso es bueno las recomendaciones del TCFD. Aquí, muy interesante el tema de escenarios. Entré a la página de Climate Analytics. ¿Cómo incorporan estos escenarios? ¿Se realizan simulaciones estadísticas o se utilizan solo para análisis cualitativo? Ahí tú eliges. Si es que, por ejemplo, tengo 3 meses y tengo que sacar mi análisis de escenario, no vas a poder hacerlo cuantitativo, ¿ya? Va a tener que ser quali. Tengo un poco más de tiempo, podemos meterle algo de análisis cuantitativo. ¿Cómo? Puedo ver la naturaleza de la curva, la naturaleza del comportamiento del parámetro y eso transformarlo en un impacto, ¿ya? Así un ejemplo que no sea nada real. Em, por ejemplo, ya, el agrícola, que era nuestro ejemplo, nuestro monito. Ya, yo sé cómo se van a comportar las precipitaciones. Imagínate que yo pueda ligar directamente el comportamiento de esa curva con la disponibilidad hídrica para riego. Si yo veo que hay un delta en la disponibilidad hídrica y yo tengo la relación entre el riego y la producción, yo podría hacer, y ojo que nosotros no somos financieros, nosotros somos expertos climáticos, la relación entre la productividad y el agua. Si yo logro establecer esa relación, el delta de agua también se transforma en un delta de producción y de venta. Y si ahí, si yo tengo proyectado el precio que va a tener el de ese commodity a ese escenario y tengo el delta, puedo proyectar la pérdida económica. Ese tipo. El análisis estadístico no es necesario porque las curvas tienen una nubecita que está por los bordes de la curva. Y esos bordes son la variabilidad de los intervalos de confianza del dato. Así que el análisis estadístico sobre la confiabilidad de la proyección ya se hizo antes. Pero sí hay un análisis numérico que puedes hacer y cualitativo también lo puedes hacer. O sea, cualitativo nosotros igual le metemos algo de número, ¿cachai? Pero es súper interesante.
verlo cualitativamente también. Ahí está Gracias. Daniela que también levantó la mano, Daniela Gatica. Me suena demasiado Daniela Gatica. Sí, de recursos, esas. Hola Una Gaby, compañera. bueno, muy bacán la charla, muchas gracias por explicarnos de manera sencilla todo esto. Me gustaría que a lo mejor me orientaras. Yo trabajo en la USACH, en la unidad de sostenibilidad, y una cosa es entender la matriz que mostraste de impacto y vulnerabilidad. Pero, ¿cómo llegamos de esa matriz a juntarnos con la matriz de materialidad, que es el tema más financiero, entiendo, como de auditoría, las lucas? Entonces, ¿en qué momento unimos estas matrices de riesgo, impacto, vulnerabilidad con la de materialidad? Como eso. Ya, nosotros por lo general tratamos de unir la matriz de riesgo y impacto con la matriz corporativa, ya, de riesgo. Todavía no hablamos de finanzas. Cuando metemos la plata, hay dos partes. Cuando hablamos del impacto financiero, ¿viste la clasificación, esas tablitas? Nosotros entregamos la matriz y además esa clasificación. Esas tablitas, donde sale el principal impacto financiero, CDP te pide que lo estimes y te pide que describas cómo lo estimaste. ¿Ya? Nosotros hacemos esa pega no para CDP, la hacemos para el mismo cliente. Eso es una información muy confidencial, muy vulnerable, ¿verdad? Eso no se reporta. Em, pero ahí está ese cruce. Entonces tenemos esa matriz y cuando tú haces el análisis de escenario debiese tener una bajada financiera potente que por lo menos sirva para que las empresas puedan decir, hicimos súper bien en invertir en la desaladora, por ejemplo, o hay que invertir, ¿cachai? Como hay que tener una medida, pero sí, y a nosotros además de sostenibilidad, la materialidad para nosotros también significan otras cosas como los temas materiales de sostenibilidad, entonces ahí me confundí, pero así trabajamos nosotros. Sí, ahí La Gaby. entrega incluye una bajada financiera que se hace con una contraparte. O sea, este tipo de proyectos, chicos, matriz de riesgo, análisis de escenario, se tiene que hacer a nivel gerencial, al menos la validación y la consulta. Porque aquí es como, tiene que estar el más experto de los expertos para decirte, esto importa o decirte, eso nunca ha pasado. ¿Cachai? Como necesitáis ese feedback, el real y el del experto de la empresa. Y ahí le meten, ellos saben perfectamente cuánto costó cada cosita. María Paz. Sí, ahí para complementar a la Dani, yo me presento, soy María Paz de Kiklos también, de Sostenibilidad y Cambio Climático. Quería complementarte, Dani, que claro, ahora esta nueva exigencia, ¿verdad?, de cuantificar financieramente la materialidad, y a eso se le llama doble materialidad, eso es un proceso en paralelo o si partiéramos de cero sería anterior, ¿ya? En donde tú levantas tus temas materiales para los grupos de interés y luego que salen varios temas según sus impactos, riesgos, dentro de esos riesgos debiese aparecer seguramente el cambio climático como uno de los temas prioritarios ya que estamos en esto, o puede ser que no, ¿verdad? Pero si aparecen ahí y oportunidades, ¿ya? El riesgo también se puede mirar como oportunidad. Entonces, una vez que tú levantas esos temas materiales, lo estimas financieramente con una metodología muy parecida a lo que acaba de señalar la Gaby, también con expertos, también a veces se ocupa la matriz de riesgo corporativa, si es que la matriz de riesgo corporativa ya tiene estimados esos riesgos, se utilizan también para ayudarnos a cuantificar los temas materiales, ¿ya? Pero eso es en paralelo. Por lo general, las empresas que tienen que hacer análisis de escenarios climáticos es porque efectivamente dentro de su materialidad está levantado, identificado el riesgo climático. Y por lo tanto, una de sus acciones de gestión, luego de tener la doble materialidad, va a ser identificar, hacer la matriz de riesgo climático y los escenarios, el análisis de escenarios climáticos. No sé si ahí te quedó un poquito más claro esa secuencia. Me hace sentido también. Así que muchas gracias a las dos. Se pasará. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más, porque no vi más preguntas en el chat ni manos levantadas. El Benjita, Benja Ah, Cruz. Benja. Benja, ¿cómo estás?
Hola Gaby. Oye, tengo una pregunta súper específica en realidad. Como digamos que a medida que avanza el tiempo, siento, y que nos acercamos como a escenarios más pesimistas, por así decirlo, de lo propuesto en cambio climático, ¿cada cuánto crees que una empresa tiene que como reevaluar, digamos, sus riesgos, ¿cachai? Como la matriz de riesgos que usa, cada cuánto tiene que actualizarse, Y eh, yo quiero viendo así. decirles que el Benja es comunicador y solo se hizo especialista en sostenibilidad porque me ayudó en un proyecto y ahora su pregunta fue excelente. Me encantó. Gracias. Oye, no, súper buena pregunta, porque como ustedes, como les mostré esa nubecita de la variabilidad o en el fondo de los intervalos de confianza, esa nubecita, o sea, si ustedes pueden ver, uy, qué ganas de mostrarles en el gráfico, pero verán que la línea de la curva en un momento se vuelve puntiaguda. Y Claro. aparte, y ahí cuando la nube, el intervalo de seguridad se amplía y se ve como todo morado el fondo, cuando se pone puntiaguda es porque pasado ese umbral de tiempo, la Ujú. variabilidad es muy grande en la data y no se puede predecir nada. Ah, ya. Porque este es algo que hace que sea impredecible. Entonces, es muy buena tu pregunta. Normalmente se sugiere, por ejemplo, análisis de materialidad se hace de doble materialidad cada 2 o 3 años, ¿cierto, en PI? Depende. Ahora un último informe dice que las 100 empresas más con mayor valor bursátil del mundo lo están haciendo todos los años. En Chile se suele usar, se suele hacer levantar cada 2, 3 años, está bien visto, pero las más rentables, y por algo lo hacen, lo miden todos los años. Ya, materialidad cada Ya. año o 2 años. Ya, esto yo lo sugeriría cada 3. Ahora, estamos en el ojo del huracán, ¿cachai? Como que lo más probable es que este whirlwind de entre 2025 y 2030 se mantenga más o menos, pero qué choro va a ser, o sea, yo que soy un optimista, qué choro va a ser cuando estemos bajando la temperatura global, ver cómo se comportan estas variables de nuevo. Claro. ¿Cachai? Sería choro también tener como umbral, yo creo, también para revisar todos estos instrumentos de nuevo, como recargar la información, los umbrales del Acuerdo de París de tiempo. Ujú. El 2030 es un buen umbral, el 2050. Pero sí, yo creo que entre medio, por último, revisar los modelos, porque las recomendaciones del análisis de escenarios son corto, mediano y largo. Y largo Claro. estamos hablando 2060. Pero quizás a corto plazo pueda cambiar. Entonces sí, yo creo como 3 años, por último, revisar si las curvas han cambiado. Si las curvas se mantienen, volver a hacer la revisión, ya vamos a tener la relación entre el parámetro y la cuestión, va a ser cambiar los numeritos. Pero sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por venir. Ya les quedó mi correo, mi nombre es Gabriela Calderón. Para los que preguntaban, ahí me pueden escribir cualquier duda que les haya quedado o les surja después. A mí me pasa eso a veces, pienso en cosas que debería haber preguntado. Así que me pueden escribir que abierto también les va a llegar un correo. La Clau les va a mandar un correo a los asistentes con la grabación, ¿cierto, Clau? Y, Sí. y ahí también pueden contestarle a la Clau. Entonces, muchas gracias. Voy a dar por terminado este webinar.